Buenos titeros, y básicamente ha pasado cosas y despidos y corporaciones que se van, que vienen otras, que no tienen dinero, que supuestamente se les ha acabado la financiación de ahí. Y bueno, vamos a ir. Dice así Nota Kira: Double Fine, el estudio detrás de juegos como Psychonaut, Brutal Legend y muchos más, trabajó con Anita Sarkeesian en Psychonaut 2. Ahora en Xbox, cerrando estudios y realizando recortes importantes, Double Fine podría ser el siguiente en la lista de sacrificios. Esto es lo que les ha pasado a todos los estudios que se infectan con grupos de consultoría feministas como Sweet Baby Inc. o Anita Sarkeesian. ¿Por qué estas compañías siguen contratando a personas como ellas? Aquí Locon Gamer dice: Double Fine se lo buscó, apoyando el mes del orgullo, apoyando a Anita Sarkeesian e implantando los colores de la agenda moderna en sus juegos. Los usuarios de Xbox no se perderán de nada. Bueno, pues ahí tenéis básicamente cositas del orgullo y demás. Y un bichito que han metido, parece ser. Un logo y básicamente pues eso. Anita Sarkeesian. Dice así Piranha Nation: según se informa, Microsoft ha cerrado Compulsion Games, el estudio detrás de Psych Night. El informe llega después de que Microsoft dejara a los empleados de Compulsion Games y Arcane, ¿vale? Y luego te pone ya poner fin al feminismo. ¿Por qué las mujeres y los LGTB no compraron suficientes copias de este juego? ¿Qué pasó con el público moderno para el que fue creado esto? ¿Por qué no lo compraron? Básicamente porque les aburrirá también. Pero bueno, hay que complacer a esta gente que no existe. Dice así Mangalo ayer: Ninja Theory, cientos de artículos, premios y videojuegos inflados de un sistema de medios de videojuegos profundamente corrupto. Elogios interminables sobre el empoderamiento de las mujeres, visión artística y narrativa de próxima generación. Resultados: sin dinero, sin ventas y disuelta. Lección: darle a los jugadores lo que realmente quieren. Pues básicamente tenemos aquí a Hellblade, ¿vale? Con sus estas de Ninja Theory, las que han hecho el juego de Ninja, bueno, de muchos de los juegos de Ninja Theory de Xbox, ahí las podéis ver. Y luego ya dice Gerald Ocunia: Compulsion Games, que cambió la raza de su protagonista principal de Soul Midnight, de blanca a negra, tras recibir consultoría de Sweet Baby Inc. Supuestamente está siendo cerrada. Otro win para los chuts. Seguiremos adelante hasta que todos sean despedidos y cerrados. Mantengan cerradas sus billeteras, gamers. Pues aquí tenemos, pues básicamente es una esta más de la época y aquí pues le han hecho más una tifa, como en el Forspoken. Básicamente lo hicieron. Pero el juego básicamente solo tiene el cambio este de raza, pero el juego en historia es igual que el principal, por lo que tengo entendido. Y dice así Manga al Valle: damas y caballeros, Jason Schreier de Compulsion Games. Bueno, pues aquí tenemos a, a Jason Schreier, ¿vale? Que es un crítico y demás, vamos, hiperizquierdista y toda la leche, que ha salido básicamente a decir que es que tienen que tener más dinero las compañías para hacer productos y no sé qué, para darle, porque necesitan más dinero. Sí, pero si recortas financiación, tonterías de estas de Day y demás consultoras, te da para hacer un producto mejor, que es lo que quiere la gente, no tonterías de estas. Y esto es básicamente lo que pone en esa imagen. Pone desarrollo entre bastidores, prácticas de concentración a decepcionar a millones de fans. ¿No recuerdas que este juego fue lo que desencadenó el drama de Sweet Baby? Ni siquiera mencionarlo es periodismo negligente y deshonesto.
Pregunté a docenas de personas que trabajan en el juego, que salió mal y ni una sola mención a las palabras Sweet Baby. ¿Estás persiguiendo alucinaciones de ira creadas por estafadores que ganan dinero con tu rabia? Eso dice Jason Redder, ¿vale? Ahí sale luego Sweet Baby, básicamente, que se lo ponen, ¿vale? Y luego dice, ejecutivos de Xbox se marchan, mientras Compulsion Games cierra. Dos historias aparentemente no relacionadas que surgen al mismo tiempo pintan un panorama sombrío para el estado de Xbox. Vamos, que este tío lo que diga le das la vuelta básicamente y es lo que va a pasar. Nos dice Tencent, ustedes no están ganando dinero. ¿Dónde están los buenos juegos? ¿Dónde están las hermosas damas? No, perdón. Nosotros creemos en la equidad, la paz y la justicia y tendremos nuestra revolución social, te guste o no. Tencent. Cierra estas feministas locas. Básicamente, pues eso. Pero igualmente Tencent tiene League of Legends y demás y ahora están con tonterías de estas progresistas del orgullo y demás historias. Así que no me fiaría yo tampoco de Tencent. Y dice así Mangolo ayer, maldita sea, todas las corporaciones siguen cerrando esos estudios. Totalmente amigables, que no tienen más que las mejores intenciones, especialmente para los jugadores masculinos. Veamos cómo les está yendo ahora mismo. Pues bueno, ahí lo tienes. 30 jugadores, son Midnight, el Aphelion 1, el Expoto 1, el Hellblade 2, 62 jugadores. Dice también Mangold Bayer, Xbox, ¿qué demonios es esto? Ninja Theory, nuestra última tecnología de próxima generación. Pitch Food, Anti-Shoot Tech. Diseñada para protagonistas femeninas impresionantes y realistas. Las mujeres atractivas e idealizadas son cosa del pasado. Xbox ayudará a que el juego se venda más. Ninja Theory, ventas. Pues eso, ninguno. Dice así Mangold Bayer. Uno de mis juegos favoritos de Ninja Theory es el Slice Odyssey de West. El Rey Mono, ¿vale? Y Trip tenían una dinámica fantástica. Y Trip logró el equilibrio perfecto entre belleza y personalidad. Luego Anita Sarkeesian atacó el juego por no ser lo suficientemente feminista y criticó su representación. Acordémonos que básicamente Anita Sarkeesian no juega al juego, el vídeo se lo hicieron, más luego salió con toda esta mierda, hasta el guión se lo hicieron todo. Bueno, ahí están las imágenes y como en el vídeo salió básicamente poniendo a caldo aquí a esto y a Resident Evil y a la del Príncipe de Persia. Luego comenzaron a complacer a todos los periodistas, creando talleres exclusivamente para mujeres y la típica propaganda de activismo de los desarrolladores. Todos los medios de juegos lo elogiaron como el estudio definitivo de próxima generación, lo que al final no ayudó a vender unidades a Xbox. Los eliminó, pero que haya valido la pena, eso es lo que dice. Que básicamente que espera que haya valido la pena el resultado, pero no. Y aquí pone Rare Playground Games, Ninja Theory, igual a Xbox, no sé qué, Women's en Xbox, Unity Kingdom, vamos, Reino Unido que está ahora mismo como el culo. Y bueno, para resumir un poco, pues Xbox está quitándose estudios de encima, que básicamente no están logrando ventas, porque seguramente también tengan problemas con lo del Game Pass, con los alquileres, que puede ser, esto no sé si será verdad, lo que digo yo, pero parece ser. Más luego estudios que no funcionan, juegos que no funcionan y demás. Básicamente, si no das plata, pues para afuera. Y más ya no teniendo, digo yo, tanta financiación de ahí como había antes. Pero bueno, déjame en los comentarios qué piensas, dale a like, suscríbete y nada, nos vemos, tinceros.